las elementales. Y aquellas que posiblemente hemos recibido, pero por alguna razón las hemos puesto en el olvido. Y hermano, es muy importante que nosotros vivamos el evangelio. Si solamente venimos a la iglesia y no ponemos por obra lo que se nos está enseñando, solamente venimos a ser como una campana que va a dar un sonido, pero que en la realidad no va a tener un efecto. Ese es el problema. Pero el problema tal vez, hermano, que puede salir de toda esta situación difícil es de que oigamos, no obremos y nos hagamos religiosos. Entonces estemos buscando la dádiva en la iglesia. Estemos buscando el deseo que nosotros tenemos, hermano, y no necesariamente deseos carnales, sino que a veces, hermano, deseos de prosperidad, deseos de multiplicación, y nosotros creemos que estando en la iglesia los vamos a recibir solamente por llegar a la iglesia. Pero, hermano, déjeme decirle que no es así. No vamos a recibir prosperidad, no vamos a recibir bendición si realmente nosotros nos acercamos con la idea, con el pensamiento que acercarnos a Dios, todo nos va a ir bien y no obramos. O sea, el oír y el hacer es la continuidad que nos da para crecer. Entonces hay que oír y hay que hacer. No solamente oír y decir, esto es lo que dijo el pastor, no estoy de acuerdo. Esto es lo que dijo el ministro, no siento que haya sido. Yo siento. Hermano, si nos tuviéramos que explicar o enseñar de sentires, hermano, todos tenemos un sentir. Entonces, el poder del desacuerdo, hermano, es una potencia. Y déjeme explicarle por qué le puse el poder de desacuerdo. Ya lo expliqué, pero tal vez tratando de volver y retomar algunas cositas que pude ministrar en el inicio. Es una potencia, hermano, porque nos puede llevar a una encrucijada. A la encrucijada que podemos ser edificados. Porque, hermano, el desacuerdo proviene de dos pensamientos. Usted sabe muy bien de uno que está de acuerdo, el otro que está en desacuerdo, o el otro que tiene diferente idea y el otro que tiene diferente pensar. Pero todo eso nos lleva a algo, que fue lo que le mencioné al principio, que quiere decir aguzar. Esa palabra, desacuerdo, quiere decir aguzar, quiere decir sacar filo. Y de ahí empezamos a explicar, hermano, muchas de las enseñanzas que hemos tenido hasta el día de hoy. Entonces estuvimos hablando sobre Proverbios 27, que fue tal vez el proverbio que vino a ampliar un poquito, hermano, la idea, y ya voy a entrar, no voy a meterme en otros puntos que ya he tocado, sino que voy a proseguir y primero Dios vamos a terminar con ese tema el día de hoy. Entonces, miren lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. Déjenme retomar eso para aquellos hermanos que tal vez no han podido estar en las otras enseñanzas. Pero miren lo que dice, le puse diferentes versiones. Es el mismo capítulo y el mismo versículo. Usted sabe que en la Biblia hay diferentes versiones. Y de las diferentes versiones es que nos vamos alimentando para poder concretar, para poder afirmar el mensaje, la enseñanza que queremos conllevar. Entonces mire lo que dice ahí: hierro con hierro se aguza. Estoy leyendo Proverbios 27, 17 en la versión Reina Valera revisada del 60. Hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces debemos de notar, hermano, que tienen que haber ahí dos complementos. No se puede aguzar el hierro con la piedra, ni la madera con el hierro, sino que tienen que ser de la misma calidad, tienen que ser de la misma, no de la misma forma, sino de la misma consistencia para que pueda aguzarse.
Es la única manera. Y usted sabe muy bien que hay algunos que tienen una forma de ser en su carácter, otros que tienen una forma de ser en su personalidad, otras que tienen una forma de ser en su interior, pero cada una de ellas, como es diferente, nos va a ayudar. Nos va a ayudar. ¿A qué? A que vayamos tomando un carácter que posiblemente no lo tenemos. Por ejemplo, yo estoy completamente seguro que más de alguno de ustedes ha aprendido de otra persona. ¿Hay alguno de ustedes que ha aprendido de otra persona? Aparte del pastor, aparte de la pastora, ¿ha aprendido usted de otros hermanos? Posiblemente, hermano. Puede ser que algunos nunca saludaban, ahora miran a los hermanos saludar, ahora saludan. Puede ser, hermano, que usted miraba algunas actitudes de algunos hermanos y dijo, qué bonito se ve eso, y yo quiero empezar a hacerlo con mi familia. Entonces nos vamos aguzando. Y eso de aguzar quiere decir sacar filo, quiere decir hacerle punta, y una punta aguda. Entonces eso es bueno, vamos aprendiendo entre los hombres, pero cuando hay contiendas, entonces ahí, hermano, como que ya no es mucho el aguzo. Pero mire lo que dice ahí en la versión, la Biblia de las Américas, el hierro con hierro se afila. Y un hombre aguza a otro. La versión Dios habla hoy, la DHH que usted ve ahí. El hierro se afila con hierro. Y el hombre con otro hombre. Pero me gusta el último. El hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. Entonces, no es hasta que hay una relación con otra persona cuando empezamos a aguzarnos. Empezamos a ver el bien. Por ejemplo, muchos de ustedes van a ver actitudes de algunos hermanos de los cuales va a empezar a cambiarlos a ustedes. Por ejemplo, un hermano es amoroso, sencillo, humilde. Usted va a querer hacerlo con él. Y puede hacer de que usted no era sencillo. Y puede hacer que usted no era humilde. Entonces va a empezar, hermano, a tener una relación diferente. Y es así como iniciamos un caminar en Cristo. Porque debemos de escuchar lo que está llegando a nuestros oídos y debemos de mantenerlo. O sea, la clave es mantener las cosas que llegan a nuestros oídos, pero que nos van a edificar. No aquellas cosas, hermano, que nos están dañando. No aquellos malos consejos. No aquellas malas obras que estamos viendo de hombres que realmente lo están haciendo mal. Porque si lo hacemos mal, entonces estamos solamente siguiendo el ejemplo de los malos. Pero ya maldad hay demasiada en el mundo. ¿Para qué vamos a querer seguir siendo malos? Entonces empezamos, hermano, a hablar sobre las herramientas del labrador y hablamos de la reja del arado, hablamos del hacha, hablamos de la aguijada y hablamos de las horquillas. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque eso está en la Biblia. Entonces debemos de ir afilando esas herramientas que nos van a ayudar, hermano, para poder trabajar la tierra. Porque ¿quién es la tierra? Déjame preguntarle de nuevo, ¿quién es la tierra? Usted es la tierra. ¿La semilla quién es? La palabra de Dios. Por eso cuando cae la semilla en la tierra, entonces empieza a fructificar. Y la semilla tiene que morir, ¿se recuerda? Por eso es que Cristo murió en la cruz del Calvario, para que nosotros lleváramos fruto, ¿verdad? Para que nosotros, hermanos, tuviéramos una esperanza y tuviéramos también un crecimiento. Bueno, entonces empezamos a hablar sobre la reja del arado, empezamos a hablar del hacha, empezamos a hablar de la aguijada, empezamos a hablar de las horquillas, porque esas herramientas están en la Biblia. Y cada una de estas herramientas tiene un propósito. ¿Para qué? Para trabajar la tierra. Por eso el que trabaja la tierra, su fin es que llegue a crecer la cosecha. Y la finalidad total es tomar el fruto. Y una vez tomado el fruto, vuelve otra vez el ciclo.
Se vuelve a limpiar la tierra, se vuelve a tabonar la tierra, se vuelve a trabajar la tierra. Se traen a las bestias, se trae el arado, se trae la reja del arado. Ahí, hermano, se trae todos los componentes. Ese es un ciclo que se trabaja. Entonces, es importante que nosotros entremos a ese ciclo para que demos fruto. Entonces, si no hemos dado mucho fruto, está bien, estamos perseverando, gloria a Dios por eso, hermanos, no nos sintamos mal, que tal vez en algunas oportunidades no hemos llegado al nivel que hemos querido llegar o que nos hemos propuesto, porque, hermano, hay varios tropiezos y hay varias luchas, pero también hay batallas y hay una guerra que estamos librando. Porque la guerra, usted sabe muy bien que el que la ganó ya es el Señor. Pero todavía estamos batallando. Todos los días es una batalla. ¿Para qué? Para que podamos nosotros evolucionar, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Claro, todos crecemos, hermano, de muchas formas. Hay unos que crecemos a los lados, pues gloria a Dios también por eso. Pero es mejor que crezcamos espiritualmente, porque espiritualmente vamos a dar la medida que se nos está exigiendo. Perdón, hermano, se nos está exigiendo una medida. Lo único es que nosotros como que no estamos bien enfocados en lo que la palabra nos está mostrando. Pero el Señor ya viene. Por eso todas las señales que hemos visto en los cielos, las señales, bueno, los escenarios, usted sabe que hay diferentes escenarios de los cuales el Señor dejó como señales para que nos demos cuenta que se está acercando el tiempo de que el Señor regrese. Hay señales, mire las guerras, los terremotos, hermano, las señales en los cielos. La otra vez estuvimos hablando, hermano, cómo las constelaciones, hermanos, sufrieron un cambio. ¿Se recuerda aquella vez que estuvimos hablando? La mujer y salía el hijo. Hermano, esa fue una situación preciosa. Entonces hay varias cosas y de varias formas que nos está hablando el Señor. Bueno, entonces estuvimos hablando de cada una de ellas. Déjeme adelantar un poquito porque si no se me va el tiempo. Entonces hablamos sobre el hacha. ¿Se recuerda, hermano? El hacha es necesaria. El hacha es necesaria para poder romper toda raíz que se ha quedado, hermano, de alguna planta, de algún árbol, que no nos deja que pase el arado. Hay que romperla, hermano. Hay que trabajarla, hay que traer el hacha. Pero el hacha tiene que estar bien afilada. Y esas raíces, hermano, son las que a veces nosotros tenemos y siguen alimentando. Aunque hayamos cortado el árbol de tronco, mientras esté la raíz, hay oportunidad que el árbol vuelva otra vez, aunque tome tiempo. Pero tiene la esperanza de volver nuevamente a crecer. Bueno, eso lo estuvimos viendo, eso es lo que dice la palabra. Hablamos entonces de la guijada, hablamos del boyero, porque la guijada es aquel pincho, hermano, aquel aguijón que lleva el boyero, el que va manejando los bueyes. Porque, hermano, los bueyes, no crea, también tienen, hermano, sus problemas. Y los bueyes son figuras del ministro, pero usted sabe muy bien que hay uno que va dirigiendo los bueyes. Los bueyes van jalando la carreta. Allá va el boyero, hermano, y los bueyes van siguiendo al boyero. Hay algunos que se empiezan a ir por un lado, sobre todo cuando es un buey nuevo. El boyero va allá, hermano, con el aguijón, pinchando al buey, asegurándose que vaya por el camino correcto. Entonces hablamos sobre la aguijada, para qué sirve la aguijada, pero también hablamos de que hay una clase de aguijada que no tiene una punta, sino que tiene una paleta. Y eso le ayuda, hermano, al labrador o al boyero a irse recostando en ella. Limpiando también el arado, porque el arado se ensucia, se enlodece. Mire qué bonito. Entonces todo eso es una enseñanza. Es necesario de que nosotros vayamos aprendiendo. Bueno, hablamos entonces también del aguijón, hermano, porque el aguijón es la punta de la aguijada.
Y yo creo que ahí fue, hermano, donde pudimos llegar, porque dijimos que el aguijón es muy importante. El aguijón es muy importante. Por eso el Señor le explicó a Saulo. Le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Porque el aguijón, hermano, esta es enseñanza conforme al boyero, porque el boyero es el que toma la responsabilidad de dirigir a los bueyes. Y si el buey no llega a su destino, no lleva la carga. Y la carga es la iglesia. Entonces los ministros tienen que estar, los ministros, los líderes, los supervisores, los directores, los ancianos, los presbíteros, los diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen, hermano, o tenemos esa responsabilidad de poder llevar la carga hacia un lugar que es allá en lugares celestiales. Entonces hablamos de lo que es la aguijada. Pero entonces vamos a hablar de las horquillas. Mira pues, ¿alguien sabe qué es una horquilla? Puede ser que en otros países lo conozcan de diferentes nombres, pero ¿sabe usted qué es una horquilla? Imagínese usted, trabaja la tierra y le dice, pásame una horquilla. Y hermano, ¿y usted qué le va a pasar? Entonces debemos de saber qué son las horquillas. Entonces, miren lo que dice el diccionario, lo que habla sobre las horquillas. Mire, ahora vamos a trabajar vamos a ver qué dice la palabra con referente a las horquillas. Y las horquillas hay que aguzarlas. Ahí va a ver qué es una horquilla. Entonces, la horquilla es una horca. Dice que es un palo con púas de labrador. Dice que es una herramienta en forma de horca de labrador para diversos usos. Mire para qué se usa la horquilla. Dice que es un palo para sostener las ramas de los árboles. Al hermano, a ella nos está hablando un poco más directo al uso que tiene la horquilla. Pero dice que también se puede utilizar como pie para apoyar las armas de fuego. Vaya, fíjese pues. Palo terminado en uno de sus extremos por dos puntas. Y también dice que es una pieza de un mecanismo con forma de Y o de Y que suele servir para sujetar otras piezas o hacerlas girar. Entonces, la horquilla es esta. Ahora sí agarró bien. Ay, Dios mío, qué horquilla. Pastor, mejor me hubiera puesto de una vez la foto, así de una vez le hubiera entendido. Tanta vuelta que dio para ponerme ahí los pinchos esos enfrente. Hermano, ¿ya conocía usted la horquilla? ¿Usted pensó que era una hermana que se estaba ahorcando? No, hermano, eso no es así. Mire, pero hay diferentes clases de horquilla. Y hermano, para sacarle fotos, imagínense tantas oportunidades para llamarle horquilla. Al menos, hermano, eso es lo que me muestra a mí lo que es una horquilla. Entonces la horquilla dice que con ella se levantan y mueven materiales sueltos como paja, mieses o hojarasca. Entonces, hermano, como que fuera un utensilio variado. Se puede limpiar, o sea, para limpiar, mejor dicho, para ordenar, para tener, hermano, como base, apoyos, para las armas, para las ramas. Y mire qué bonito, porque la rama ya es un crecimiento dentro del árbol. Las ramas es un crecimiento del árbol, pero por eso es que en el tiempo de la poda, lo que van a podar son las ramas. Hay ramas, hermano, que están demasiado largas y demás. Entonces allá va el que poda, hermano. El que poda empieza a darle la forma al árbol, empieza a darle forma a la planta. Y cuando son tiempos de podas, a veces a nosotros nos duele, porque las ramas ya son partes, y hay algunas ramas que traen renuevos, ramitas nuevas. Eso quiere decir, hermano, crecimiento. Eso quiere decir expansión. Bueno, muchas cosas puede decir, hermano, lo que es la rama. Pero entonces,
También a la horquilla se le llama el bieldo. ¿Alguien sabe qué es el bieldo? Es una horquilla. Pero lo que pasa es que como que hay diferentes nombres, pero déjeme desglosarlo para que usted entienda las herramientas y cómo es que el Señor las utiliza para que nosotros, hermano, seamos beneficiados de ellas. Es que las herramientas es para beneficio. A ver, ¿hay alguno que trabaje aquí en la tierra, aparte del pastor? O sea, yo lo trabajo a usted. Pero algún otro labrador, ¿tú trabajas la tierra? Mire, pues, ¿son necesarias las herramientas, sí o no? Son necesarias, hermano. Imagínese usted a un labrador sin herramientas. Bueno, un labrador, hermano, como sea, se las hace. Porque el labrador es labrador, hermano. Porque el ladrón sin herramienta le abre un carro, hermano. Rápido le quiebra el vidrio y ya entró al carro. Más de alguna forma, más de alguno tiene para poder realizar el trabajo. Pero entonces el bieldo, mire eso, déjeme entrar a esto. El bieldo, también llamado viergo en Extremadura. Oiga, pues ya va a ver dónde lo voy a llevar. Instrumento de labranza. Es un rastrillo con 4 o más dientes en el transversal que se usa para aventar, es decir, para separar la paja del grano. Entonces, ya se dio cuenta que de las horquillas venimos al bieldo, porque esa es la forma que tiene el bieldo, como es más bien una horquilla. Lo único que aquí ya nos está hablando directamente para qué sirve el bieldo. Entonces, el bieldo lo que hace es aventar. La forma de herramienta que tiene para poder levantar la mies, o poder levantar la paja, o las ramas, o el fruto, para que en el aire, usted sabe muy bien cómo se separa la paja del grano. Eso lo hacían en las eras. Por eso cuando usted oye en la palabra del Señor, en la era de tal, quiere decir, esos eran los lugares que utilizaban para poder separar la paja del grano. Entonces, resulta que el bieldo o el aventador es una herramienta de Dios. Porque por eso le dije, hermano, las herramientas del labrador son muy importantes. Por eso tenía que haber herrero. Porque el herrero, hermano, es el que trabaja con todos. ¿Se recuerda que le dije? Trabaja con el artesano, trabaja con el carpintero, trabaja con el de guerra, haciendo armas de guerra, etcétera. Trabaja con todos. Y el herrero es el que va a venir, hermano, a darle las formas, a darle los filos, etcétera, para poder trabajar con ellos. Entonces yo quiero traerlo a Jeremías capítulo 15 y le voy a leer el versículo 6 y 7. Mire pues lo que dice en Jeremías 15, 6 y 7. Mire lo que dice ahí. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Oiga eso, hermano. Por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Oiga eso. Mire qué difícil es olvidarse de Jehová. Mire qué difícil es dejar a Jehová. Porque a veces nosotros pensamos que Jehová, que Dios no es necesario en nuestra vida. Sobre todo cuando estamos teniendo la oportunidad de crecimiento y de buena economía. Nosotros pensamos que Jehová no es bueno para en ese tiempo a nosotros. Pero usted debe saber que el Señor tanto prueba a los hombres cuando no tienen, como también los prueba cuando tienen. En el momento cuando tienen, probados, cuando tienen y se olvidan, les quita. Y cuando son probados, cuando no tienen, les da. Por eso es muy importante que nosotros en todo momento, hermano,
tenemos que tener esa disposición de servir a Jehová. Eso es lo que yo siempre les comparto a todos los hermanos que tienen sus compañías. Son empresarios, tienen sus compañías van a crecer no por el esfuerzo que usted haga todos los días. Las compañías van a crecer mientras usted se ocupe de servir a Jehová. Ahí es donde va a crecer. Porque si lo queremos hacer por nuestras fuerzas, debe de saber que va a haber un momento que las podemos perder. ¿Cómo? En enfermedad, hermano. Sí, solo basta que nos mande al hospital unas 2 semanas y nos quedamos sin billete. Y empezar a rogar que nos aguanten para pagar la renta. Sí, hermanos, y eso es lo que sucede. Entonces, debemos de saber. Entonces, miren lo que dice Jehová aquí. Yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Oiga lo que está diciendo el Señor. Aunque los aventé con aventador, con el bieldo, con la horquilla, metió sus dientes y la tiró con fuerza. Hermano, porque el que trabaja, no crea usted que suavecito va a agarrar un poquito, unos cuantos, un bulto de paja. No, hermano, va a meter la horquilla con fuerza, va a levantar para que se separe la paja. Entonces, de la misma fuerza, el Señor levantó ese bieldo, esa horquilla, y los aventó. Los separó de la bendición que tenía para ellos. Aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra. Oiga eso. Y dejé sin hijos a mi pueblo y los desbaraté. No se volvieron de sus caminos. Mire eso, hermano. La terquedad. Porque eso es terquedad. A pesar de las situaciones que hizo el Señor con el bieldo, continuaron en sus caminos, que eran torcidos. Entonces, por eso es que el Señor, cuando estamos caminando en caminos torcidos, el Señor nos quiere enderezar, pero la necedad viene. Ay, hermano, nos vamos a encontrar con su bieldo. Por eso, cuando nosotros estemos en alguna situación difícil, mire, cuando estemos en una situación difícil, debemos de considerar y de concientizar si nuestro caminar está siendo recto. Si no está siendo recto, es porque el Señor nos está tratando. Hay un trato. Si es un trato, gloria a Dios. Pero si es un juicio, prepárese porque va a la destrucción. Por eso cuando usted vea que se olvidó de Jehová y viene un juicio, hermano, usted tiene que venir nuevamente a renovar votos si es necesario. Para decir, Señor, perdóname, pero hoy me pongo a cuentas. Y mejor que se convierta de juicio a un trato. Porque en el trato, entonces, hermano, viene la sangre de Cristo, en el trato viene la misericordia, en el trato viene la gracia, en el trato viene el amor. Pero en un juicio, ay, hermano, es duro. Entonces viene el Señor y le habla eso a Jeremías. Pero usted debe saber que el Señor tiene aventadores. Ahí yo no le hablé de aventador. Tiene aventadores. Y si usted quiere, los pudiéramos personificar. Porque eso de tener aventadores ya no solamente está hablando sobre el bieldo y la horquilla, sino que está hablando sobre aquellos personajes que tienen fuerza y tienen la habilidad para tomar el aventador y para trabajar en el aventador. Porque para poder, hermano, usar el bieldo, la horquilla, hay que tener fuerza. De la misma manera que el herrero tiene fuerza para poder, hermano, formar con martillo la herramienta que tiene que ser formada. Entonces se va al fuego y ahí pega con martillo. Fuego y martillo. Luego agua. Luego fuego, martillo. Al hermano, los herreros tenían que tener fuerza. Yo ya se lo expliqué. El herrero no es solamente, hermano, de que, ¿qué querés?
No, el herrero, hermano, tiene que tener una potencia increíble en su brazo para poder formar, para poder forjar. Entonces, mire lo que dice aquí en Jeremías, capítulo 51, le voy a leer el versículo 1 y 2. Mire pues, así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia. Oiga lo que está diciendo. Y contra sus moradores que se levantan contra mí. Oiga lo que está diciendo. Y enviaré a Babilonia aventadores. Mire, en plural. Que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Y cuando está hablando del día del mal, están hablando, hermano, en el día de la gran tribulación. Usted sabe muy bien que Babilonia, ay, hermano, dice que en aquel entonces se va a recordar de Babilonia y de todos los males que ha hecho. Va a sufrir Babilonia. Pero entonces, ¿qué va a utilizar el Señor? Aventadores. Mire, no dijo ahí, voy a traer ángeles destructores, voy a traer calamidad, voy a traer, no, aventadores dijo, eso es lo que dijo. Voy a traer aventadores. ¿Para qué? Para que los avienten. Hermano, eso es grosero. Entonces, déjenme explicarle un poquito sobre lo que es el aventador. Ahora bien, hay un dios pagano que es Neptuno para los romanos, pero que es Poseidón para los griegos. Y después, ya yo decir, pero ¿a qué viene esto, pastor? ¿Sabe por qué? Porque para este dios pagano, el bieldo o la horquilla es su cetro. Hermano, y esto no es mucha casualidad. Ahí va a ver por qué. Por ejemplo, mire, Poseidón, eso que usted ve ahí es un bieldo, pero también se le llama tridente. Y hermano, mire pues, el tridente es una herramienta. A ver, ¿para quién es esa herramienta el tridente? Porque es una horquilla. Es un bieldo, pero tiene 3 dientes. Pero hay alguien que lo utiliza. ¿Quién utiliza el tridente? ¿Ah? No, hay uno que lo utiliza para trabajar. ¿Quién lo utiliza? No el labrador. Ya vio que ahí está difícil el asunto. Porque a veces nosotros miramos mucho las herramientas y nosotros pensamos, generalizamos. Pero ¿sabe? Ya le voy a explicar para qué sirve el tridente. Pero ese que está ahí es la representación de Neptuno, de Poseidón. Y el tridente es el cetro de este dios o de esta entidad, si usted quiere saber. Porque, hermano, eso de la mitología griega y romana, no crea que son cuentos. No crea que son cuentos. Bueno, ya hemos hablado sobre eso. Entonces, el tridente también se le llama fisga. Fíjese pues, mire cómo hemos ido. La fisga, por otra parte, es un tridente. ¿Sí? Que se emplea, ¿dónde? En la pesca. Para capturar a los peces. Se arrojaba la fisga hacia el agua a modo de lanza. O se la impulsaba con fuerza para clavar al animal y poderlo extraer. Pero lo que me llama la atención de todo esto, que el tridente se trabaja en la pesca. Y es que resulta que nosotros somos pescadores. Yo no sé si usted dice amén, o ya le hizo clic, hermano, o volvemos otra vez desde el inicio. Yo comienzo. Tiempo hay, gracias a Dios. Nos caería bien, hermano, una noche especial. ¿Usted sabe que usted es pescador?
A ver, ¿cuántos pescadores hay aquí? Hermanos, si eso fue lo que dijo Jesús, ¿se recuerda? ¿A quién? A Pedro. Bueno, Pedro era el apodo. ¿Cómo se llamaba Pedro? Simón. Entonces dice que caminar, eso usted lo puede leer en Mateo capítulo 4, donde dice que iba el Señor caminando por las orillas del mar de Galilea, cuando él vio a Simón y a su hermano Andrés. Y les dijo, síganme. Y los pescadores de hombres. Pero entonces, hermano, este tridente no crea, hermano. Mire, déjeme decirle algo. Este tridente tiene muchas cosas, hermano, para poder explicar. Por ejemplo, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Usted se ha dado cuenta que dentro de su armamento, en sus figuras, aún de caricatura, no lo ponen con un tridente. ¿Sí o no? Con cachos, tridente y cola. ¿Sabe qué pudiéramos decir? Que cuando esté hablando el Señor de horquilla, de viento o de aventador, la figura ahí es el enemigo. Por eso, hermano, cuando va a tratar con nosotros, lo que hace es el del tridente, aquel, mejor señalarlo para allá, que todos van a decir reprendo, aquel. ¡Ja, hermano! Y yo me imagino que, mire, perdóneme. Ahora, ¿por qué le puse yo esto? Porque, hermano, ese Dios es identidad. ¡Ja, hermano! Perdone, los romanos y los griegos no están jugando. Vaya a meterle una patada a Poseidón allá a Grecia. Ay, Dios mío, ¿para qué quiso usted? Con ese mismo tridente me lo terminan clavando. Entonces la figura es esta. Cuando está hablando el aventador, al hermano, es que viene el enemigo. En algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, viene a ser herramienta para el Señor. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, hermano, cuando el Señor quiere tratar con alguien, tiene que llamar, usted sabe, hermano, perdone, si eso es en la Biblia, ¿cuántas veces hemos puesto eso de ejemplo? Por eso cuando está hablando de aventador, mire hasta dónde lo traigo para que vayamos entendiendo. ¿Jesús habló del aventador? No, el que habló fue Juan. Ay, ya voy a creer, hermano, que Jesús tenía un su aventador. Sí, él era pastor, sí era pastor, pero le gustaba la pesca. Y sobre todo de hombres. Eso es lo que dice Mateo capítulo 3. ¿Verdad que esto es lo que dice 11 y 12? Mire lo que dice ahí. Ahí está hablando Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mire lo que dice el versículo 12. Su aventador está en su mano. Hermano, eso quiere decir que el Señor no anda jugando tampoco. Lo que pasa es que nosotros miramos, hermano, al Señor como misericordioso, amoroso. Amén, así vino como cordero, ¿verdad? Pero cuando venga la segunda vez, ya no va a venir como cordero, inmolado, sino que dice que va a traer vara de hierro. Ya cuando veamos al Señor en la segunda venida, no va a pensar usted que se va a hincar y decir, Jesucito, perdóname, le decir te perdono. No, ya tuvo un tiempo para que usted se arrepintiera y no se arrepintió. Ese día que venga el Señor, a pau pau viene.
y no le va a gustar, porque la vara es de hierro y duele. Ahorita me imagino que el herrero que está haciendo esa vara de hierro ha tenido más de 2000 años para formarla, para forjarla, para hacerla preciosa, para que en aquel día cuando diga el Señor, voy de regreso a la tierra, allá va a llegar el herrero y le va a dar esa vara. Juzga con autoridad y poder. Ahí es donde vamos a llorar. Ahorita no, ahorita risa y risa estamos, hermano. Al rato vamos a llorar. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Esa es la figura del infierno, del agua en fuego, pues. Cuidado con el aventador. Cuidado con el aventador. Por eso, hermano, todas las herramientas que el Señor las hace para trabajar, las hace con un propósito. No hay nada que el Señor no haga sin propósito. Yo pensé que nosotros habíamos inventado el labrador. No, las herramientas de labranza, no, hermano. Esas son unas cosas preciosas que vienen de parte de Dios. Amén. Bueno, entonces, dentro de las herramientas del guerrero, había dejamos las horquillas. Pero entremos a las herramientas del guerrero. Fíjate pues, ya solo me quedan 17 minutos y nos vamos, aunque usted no lo crea. Pero están las herramientas del guerrero. Mire, no le voy a poner todas las herramientas porque, hermano, son algunas las que se tienen que aguzar, las que tienen que sacar filo. Las otras solo el hierro las va a forjar. Por ejemplo, el escudo solo era forjar. Había que, hermano, pegarle duro al escudo porque el escudo es pesado. Y el escudo es la figura de... La figura, el escudo es la figura de la fe. Efesios capítulo 6, hermano. El escudo de la fe. Hermanos, perdone, tener fe no es fácil. Tener fe no es fácil, pero no es imposible. Podemos llegar a tener fe. Por ejemplo, muchos tienen fe de algunas cosas. Por ejemplo, yo tengo fe, hermano, que al llegar a mi casa me van a dar mi cafecito con champurrado. Esa es una fe, hermano. Y también voy a tener fe de que el fin de semana me van a traer mi torta. Así, hermano, para el resto de los días con mi cafecito. ¿Esa es fe o no es fe? Mire, hasta lo declaré en el nombre de Jesús. Ustedes porque no tienen fe no comen champurrada. Yo porque tengo fe, hermano. Bueno, y si le pongo mucha fe, hasta unas tortillitas con queso y hasta huevo le ponen, hermano. Miren, sobrepasando la fe. Va. Pero estas herramientas de guerrero se necesitan afilar. Número 1, la espada. Hermano, la flecha. Eso es lo que en la vida también en unas versiones le llaman la saeta. Saeta, flecha. Pero también está la estaca. Ay, ¿la estaca para qué? Espérese, ahí va a ver. Porque la estaca es una representación de santidad o de consagración. Ahí va a ver. Pero dentro de una de ellas la espada. Entonces, cuidado con la espada. Hermano, ¿cuántos guerreros hay aquí? Aleluya. Por eso somos guerreros de Jehová, somos guerreros. Entonces necesitamos a tener la espada bien afilada. Hermano, qué vergüenza que nosotros vayamos a la guerra, hermano, con pistola y sin balas. Vayamos a la guerra con espada y no tiene filo. Que vayamos a un restaurante a comer pupusas y sin cuchillo y tenedor. No, ahí ya no.
No, esta es una herejía. Perdón, es una herejía salvadoreña. Va, perdóneme. No, ya mero los salvadoreños me tiran el cuchillo y el tenedor. No, hermano, es para ver si está poniendo atención. Oye, va. Entonces, mire la espada. Me quedan ya 10 minutos. Entonces, mire, pues. Efesios capítulo 6, versículo 17. Mire lo que dice ahí. Y tomad el yelmo de la salvación. A ver, ¿cuál es el yelmo? El casco. Lo que pasa es que ahí le ponen yelmo, pero el yelmo quiere decir casco. Usted sabe, un guerrero, se ponían los cascos para salir a la guerra. Bueno, tomar el yelmo de la salvación. El yelmo, la figura de salvación, hablando sobre los pensamientos que debemos de tener. Ya no pensamientos feos, hermano, pensamientos que no nos ayudan para bien, sino más bien nos afectan, nos traen problemas, nos traen discusiones, nos traen disensión, separación. No, ya no queremos esos pensamientos y ya estamos cansados, hermano, de tener problemas. ¿Ya se cansó usted de tener problemas? Yo ya me cansé, hermano. Al menos yo ya no soy el problema. Bueno, tomad el libro de la excepción. Mire, y la espada del Espíritu. Entonces es una espada espiritual. No cree usted que va a andar ahí con un espadín todo el día. Yo soy cristiano. No, hermano. Que hay algunos que sí quisieran tener así. Otros hasta pistola tienen ya, hermano, como que sí. Bueno, yo me estoy hablando de la espada, pero es una espada espiritual. Y mire lo que dice, que es la palabra de Dios. Entonces esa espada es una espada, mire, espiritual, porque viene del Espíritu, está con una E mayúscula. Y la E mayúscula quiere decir Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es una arma que viene de parte del Espíritu Santo. Eso no es de nosotros. Por eso, hermano, nos cuesta entender la palabra en muchas ocasiones. Tiene que venir revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Porque como es del Espíritu Santo, entonces nos enseña, mira, así la vas a usar, así la vas a decir, así la vas a cortar, así le vas a pegar, así la vas a meter, así la vas a sacar. Porque el Espíritu es el que sabe, es el que nos guía, ¿verdad que Él es el que nos guía? Que es la palabra de Dios. Que la Biblia, no créanme, hermano, que la Biblia es solamente un libro de cuentos. No, la Biblia tiene dirección. Dirección al Padre. Hermano, si nosotros no tomamos la palabra, no nos vamos al Padre. Y de dicho de paso, ¿quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesús es la palabra. Cristo es la palabra. Él es el verbo que se hizo carne. Esa palabra verbo en griego quiere decir palabra. Palabra. Cuando usted oiga el verbo de Dios, quiere decir la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces hay que afilar la espada. Pero ¿cómo vamos a afilar una espada que es espiritual, pastor? Por favor, yo no sé cómo vamos a afilar la espada. Necesitamos. A ver, explíqueme, porque yo sé cómo afilar un cuchillo. Y posiblemente le saque un poco, hermano, de filo a una espada. Pero una espada espiritual, bueno, entonces debemos de ir a la palabra. Entonces yo quiero que venga a 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15. Entonces mire cómo le vamos a sacar filo a la espada. Mire lo que dice ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, mire, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, que no ande pecando y que no esté haciendo cosas que no debe, porque las cosas que no debe, tarde o temprano nos van a traer vergüenza. Y usted sabe muy bien que la vergüenza es como el medicamento para que salgamos de esas cosas que no debemos de hacer. Porque al hombre no le gusta la vergüenza, ¿verdad que a usted no le gusta que lo avergüencen? Qué feo, hermano, cuando uno se siente avergonzado, ya no sabe qué hacer. El día de ayer estaba viendo, como yo sé que usted no mira televisión, hermano, solo usted porque está consagrado,
Pero los que no estamos tan consagrados y miramos televisión todavía, estaba viendo un programa de un juez. Y resulta que el acusado mintió. Y la juez lo descubrió. Hermano, en el canal de televisión nacional lo avergonzó como usted no tiene idea. Hasta a mí me dio vergüenza, hermano. Y ni yo era. Hermano, lo avergonzó como usted no tiene idea. ¿Y sabe cómo lo avergonzó? Cuando la esposa estaba dando el testimonio, porque a la esposa no pudo mentir, hermano. A la esposa le sacó con cuchara la verdad, la mentira que había dicho el marido, para no pagar el error que había hecho. Y la mujer, hermano, mire, porque una cosa es usted, pues si quieres mandame a la corte. Ay, no, hermano, si cuando usted está allá en la corte, Dios mío, le tiembla todo. ¿Usted ha ido alguna vez a la corte? Ah, la hermana, hasta yo tiemblo ahí. Yo a veces he ido con algunos hermanos y solo el estar delante del juez, hermano, solo con estar así delante, y siente uno que ya lo van a meter a uno al bote. Y sin haber hecho nada, hermano. Pobre pastor pagando los platos de los hermanos. Es duro, hermano, estar delante de un juez. Es bien difícil. Entonces lo abochornó, hermano. Cuando la mujer estaba dando el testimonio, hermano, le dijo a la mujer con la clase de hombre que se había casado, y el tipo ahí sentado a la par, y en su cara se lo estaba diciendo, hermano. ¿Cuántos millones de personas no miran ese programa, hermano? Dios mío, cuando lo vieran en la calle van a decir, ahí está ese ladrón. Me imagino que le quedó bien para no volver a mentir. Bueno, entonces mira lo que dice ahí. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga lo que dice ahí. Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, hermano, por eso los obreros necesitamos usar bien la palabra de verdad. Es que, hermano, así como dijo Paulo Coelho, ay, hermano, ¿por qué empezamos a hablar refranes? Mire, usted quiere aprender refranes, pero buenos refranes. Usted quiere aprender buenos refranes, pero aquellos hermanos que cuando usted habla, los hombres dicen, qué delicia, qué refrán tan precioso. Váyase los proverbios. Un proverbio al día. ¿Cuántos proverbios tiene la Biblia? 31 proverbios, uno para cada día. Mañana, que es 2 de noviembre, ¿va? Vaya, comience mañana con Proverbios 2, lea Proverbios, le va a tomar como unos 6-7 minutos. Y ahí va a encontrar buenos refranes, más de algunos se le va a quedar. Y cuando vea a un hermano en necesidad, mira, así como dice la Biblia, o así como dice el proverbio. No, porque usted, hermano, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Hermano, eso no está en la Biblia. Sí, porque hay algunos que dicen así como dice la Biblia. Ok, pero mire esta. Mire esta. Ya nos vamos, me quedan 5 minutos. Le voy a leer ese mismo capítulo, ese mismo versículo, pero le voy a leer la versión Jubilee Bible en español. Jubilee Bible Spanish. Esa es la otra versión, pero es el mismo capítulo, el mismo versículo, para que usted vaya entendiendo. Mire cómo dice ahí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Oiga, mire lo que dice ahí. Que traza bien la palabra de verdad. Hermano, hay que aprender a trazar la palabra de Dios. Ahí está afilando usted su espada. Pero si no lee la Biblia,
Ah, no, hermano, usted solo se quiere dedicar a escuchar ministros, escucha el apóstol tal, el profeta tal, el evangelista tal, el pastor tal, el maestro tal, pero no lee la Biblia. Entonces, ¿qué le va a hablar el Señor? No, hermano, no estoy en desacuerdo. Claro, usted tiene que oír, hermano, de alguna manera. Todas las enseñanzas del ministerio van a ser pan de Dios, pero hay algunas que usted necesita directamente del Señor, para usted directamente, y eso es cuando usted lee la Biblia. Pero hay algunos que ya no leen la Biblia, o ya no leemos, me voy a meter yo para que después no me esté señalando. Hay otros que ya no leemos la Biblia, y ese es el problema. No avanzamos, no crecemos, porque no leemos la Biblia. ¿Para qué la voy a leer? Qué cansado, me va a dar sueño. No importa, de alguna manera tiene que iniciar. Es que, hermano, yo no la entiendo. Pues si nadie nació entendiendo. Entonces hay algunos que ya no leemos, y nos ponemos a ver televisión, nos ponemos a jugar. Hay algunos que todavía juegan, hermano, Nintendo, o ni entiendo, no sé cómo le llaman al juego. Ahí todavía se pasa, hermano, todavía juegan, hermano. Bueno, mejor no digo nada porque después se ponen enojados. Le voy a leer el mismo capítulo, un versículo, pero otra versión. La Nueva Biblia Latinoamericana Hispana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Maneja con precisión la palabra de verdad. Hay que aprender a manejar la Biblia. Hay que aprender a ser preciso. Cuando usted se va a esa palabra preciso, que es una persona activa y certera. Qué bueno, hermano, cuando hay una destreza, cuando hay una certeza de lo que está hablando. Cuando usted no conoce muy bien la palabra, tiene que estar sacando ideas o pensamientos generalizados que pueda ser que no hayan confirmado realmente lo que usted quiera decir o lo que realmente debe de ser, y se confunda o haga una confusión. Y cuidado con eso, porque hay algunos que pueden tener doctrinas propias, hermano. Se inventan cada cosa. Mi hermano, hay ministros que hablan de unas cosas en el púlpito que yo no sé de dónde se las han sacado, hermano. Por lo menos pudieran dar el sentido común. Y usted sabe muy bien la cuadrimensión de la palabra. Lo alto, lo bajo, lo ancho y lo profundo. De cualquier lado usted puede agarrarlo. Pero aunque sea lo de encimita, hermano. Pero lo importante es que sea certero y sepa lo que está predicando, lo que está enseñando. Pero sin tener esa certeza, entonces usted va a empezar a generalizar tantas cosas, hermano, que no va a estar enseñando, sino que va a estar confundiendo. Entonces, mire, hay que manejar con precisión la palabra. Pero mire este otro. La versión Nueva Biblia Viva. El mismo capítulo y versículo. Haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque interpreta correctamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a usar para ser buenos, hermanos, usadores de la espada? Interpretando correctamente. O sea, hay unos que interpretan unas cosas, hermano. ¿Sabe qué es lo peor? Que la gente, las ovejitas que escuchan, le van a creer al ministro. Hay ministros que no tienen cobertura, entonces no tiene nadie quien les esté limpiando el arado. Hablándole otra vez sobre la aguijada. Que la aguijada, recuerden que también ayuda a limpiar el arado. Entonces hay algunos que no tienen cobertura. Porque no se pueden sujetar a su cobertura. Ese es el problema. Pero cuando hay cobertura, entonces la cobertura enseña. Por eso que el aceite se derrama sobre la cabeza y se va derramando en todo el cuerpo. El que es parte de ese cuerpo
le va a caer la cobertura del aceite. El que no es, no le cae aceite. Y el aceite es figura de ¿qué? De luz, figura de unción, luz. ¿Se recuerda que estaba el aceite para el candelero? Tenía que arder. Entonces hay aceite que arde, sale la llamarada. Qué lindo este hermano, cómo maneja la palabra. Qué lindo, viera que cada vez que comparte algo, chistes me cuenta. Ay, hermano, está bien, cuéntese un su chiste que otro, pero también manéjele la palabra, hombre. Edifiquemos, agucémonos unos con otros. Vaya, vio que a ella no le gustó. Entonces, pues no me deja que le predique, hombre. Lo quiero aguzar un poquito y usted no se deja. Pero eso era lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Fíjense que él lo que hacía era enseñar. ¿Cómo? Sacarle filo, hermano. Filo. Si el Señor no solamente vino a sanar, Él vino a enseñar. Eso es lo que dice Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea. Oiga, enseñando. ¿Dónde? En las sinagogas. ¿Y qué más? Predicando. ¿Qué? El evangelio del reino. ¿Y qué más? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hermano. Entonces, mire, enseñaba y obraba. Enseñaba y obraba. No es solamente enseñar, no, amados. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y así le puedo seguir sacando versículos, enseñando. Porque, hermano, cuando nosotros sabemos muy bien trazar la palabra de Dios, entonces glorificamos la palabra. Decimos, Padre, qué palabra tan preciosa. Y empieza a hacer una transformación. Pero cuando hermano, solo la leemos. Mire, hermano, léese este capítulo ahí va a ver que le va a ayudar. No, leámoselo nosotros. Leámoselo a la unción que el Señor está poniendo en nuestra vida, en nuestro corazón. Qué lindo se va a oír. Porque el Señor le va a poner ese rema. Eso es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice ahí. Otra cosa. Cuando usted sepa muy bien trazar la palabra, usted debe saber que la palabra es espíritu. Si la palabra es espíritu, hermano, porque es el Espíritu Santo. ¿No dijimos que la espada del Espíritu, la palabra de Dios? Cada vez que nosotros ministremos la palabra a un hermano, tiene que saber que la palabra es espíritu. Ya no es solamente, hermano, logos, tinta y papel. No, se personifica en un espíritu y ¡puf! Entra. Y empieza a transformar allá adentro todo eso feo que tenemos, hermano. Todas esas tinieblas con las cuales son tinieblas de ignorancia, pues son tinieblas de ignorancia. No sabíamos que eso no le gusta a Dios, no sabía que esto no le agrada a Dios, no sabía que por eso nos trae juicio a Dios, no sabía que por eso nos prepara a Dios, etcétera, etcétera. Pero la palabra es espíritu. Mire, Juan 6:63, ya voy saliendo. Papá, ¿dónde está? Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. Oiga lo que dice. La carne para nada aprovecha. Mire, hermano. Y en la carne es donde nosotros queremos estar la mayoría del tiempo, es en la carne. La carne para nada aprovecha. La carne lo único que quiere es chicharrón, taquitos, pupusas, carne asada. Imagínense su carne asada, hermano, con su arroz, frijoles, pico de gallo, 2 tortillas, su chirmolito. Tiene hambre el pastor, va, tengo hambre. Mire, la carne para nada aprovecha. Oiga, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Por eso cuando aprendemos bien a trazar la palabra del Señor, hermano, mire, es una bola de fuego de parte del Señor. Mire qué lindo. Por eso cuando los hombres oyen la palabra del Señor, pero trae ese rema de parte de Dios, porque ese rema ese es el toque, ese es el sabor que el Señor le pone a usted, la sazón, porque cada uno ministra la palabra de diferente forma. Pero cuando llega esa palabra, entonces glorificamos. ¿Qué? La palabra. Ay, no, ¿cómo no vamos a glorificar? A Dios tenemos que glorificar, sí, también, pero glorificamos la palabra. Esto es que cuando glorificamos la palabra es cuando llegamos a entender lo que el Señor nos quiere hablar. Miren lo que dice Hechos capítulo 13. No se preocupe de los hermanos, ya ahorita nos vamos. Hechos 13:48. Miren lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La predestinación. Por eso todos los que están aquí hoy, aún nuestro hermano Miguelito que vino hoy, el Señor lo tiene preordenado para este tiempo. Este es tu tiempo, hermano Miguel. Al Señor le plació. Este es el tiempo de Él, pero también es nuestro tiempo. Y a la medida que nosotros estemos aquí perseverando y perseveremos hasta el fin, vamos a ser salvos. Pero va a ser la palabra, va a ser la espada de doble filo, una espada de parte de Dios que va a hacer grandes transformaciones en la vida del hombre. Para eso fue hecho el herrero. Para eso fue hecho el herrero, la herramienta de guerra, para que pudiéramos caer delante de Dios, delante de su Hijo, el cual marcó la victoria para nosotros, que era derrota. Lo que era menosprecio del mundo, lo vil y menospreciado, ahora nos dio un valor, porque pagó con su sangre, para que hoy seamos salvos en Cristo Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor.